Buenas noches amigos, bienvenidos a un programa más de Platicando con su servidor, Carlos Alarraqui. El programa donde aprendemos y conocemos cómo gente ordinaria se ha convertido en gente extraordinaria. Vaya que hoy sí tengo a alguien, yo no diría extraordinario porque me quedo corto, súper extraordinario. Todos ustedes, sus hijos y nietos, crecieron con él. Conocen al gran Chabelo, conocen poco al Javier López. Quiero traer, invité a mi programa a Javier López y un poquito de Chabelo, porque yo sí conozco muy bien a Javier López y quiero que lo conozcan a este hombre tan extraordinario como ser humano. Es un placer tenerte, Javier. Muchas Bienvenido, gracias. bienvenido a tu casa. Gracias, Carlos. Me Gracias, llena de Carlos. muchísima Gracias. emoción, ¿eh? Pues yo te agradezco mucho porque yo rara vez acepto aparecer en la televisión como Javier López. Yo sé. Chabelo no me permite mucho de este tipo de cosas porque mi personaje tiene un poco de ilusión. Y entonces he considerado toda la vida que no tengo derecho a, si en algún momento puedo romperle la ilusión a algún niño, el que me vea en la televisión hablando y comportándome como lo que soy, como un hombre de la edad que tengo y no como el personaje que están acostumbrados a ver a lo largo de tantos años. Entonces, por eso que muy rara vez, por no Muy, decirte que no me sobran dedos de la mano para contarte las veces que yo he aparecido en la televisión como Javier López. pues, doblemente gracias por venir. No, Gracias. gracias a ti, Y Carlos. también voy a invitar a Chabelo. También está invitado, no te me Claro que angusties. sí. Javier, tus íntimos amigos, el Loco Valdés, Chucho Salinas, Héctor Lechuga, los adoras, ¿verdad? Con toda el alma. Son gente que, pues son las gentes con las que yo me inicio, son las gentes con las que hubo empatía y entonces pues nos tratamos y nos queremos como parte de una familia que éramos en aquel tiempo. Éramos un grupo muy reducido de gentes que surgimos de la televisión exclusivamente. O sea, yo soy producto de la televisión 100%. Yo después de que empiezo en la televisión voy al inicio cuando decido dedicarme exclusivamente a ser actor, pues entonces empiezo a estudiar y tuve la fortuna de estudiar con el mejor maestro de arte dramático que hubo en este país, que fue el maestro Sequizano. Claro. Creo que fui un alumno distinguido de él. Y entonces, pues, pero todo el principio que fue, pues, como nació la televisión en México. La televisión en México nace que yo estoy seguro que el propio señor Azcárraga no sabía de qué se trataba, Claro. porque lo empezamos 8 gentes, hacíamos todos los programas. Uno agarraba la cámara, el otro agarraba un micrófono y el otro agarraba una luz. Claro que hablar de la programación de la televisión en aquellos años, cuando empieza la televisión, pues todos los programas eran pues un escritorio y una persona que leía un papel y eso eran los programas, porque la producción de otro tipo pues eran todos programas grabados y venían de Estados Unidos. No, pero antes tú estás hablando de eso, pero yo te recuerdo Tus Ángeles de la Calle, el Capitán Cosmos. Sí, bueno, pero eso ya es posterior, Ya, ya es cuando ya había producción, sí, con ya Don cuando Luis, ya era ¿no? Chabelo, pero te hablo yo de ¿Eras cuando ya yo, Chabelo en el sí, Capitán, en el 59-62? sí, yo ya había sido Chabelo, yo fui, a mí me da a conocer en este país y en América Latina mi exclusividad con un refresco, con Pepsi Cola. Sí. Pepsi Cola yo veo exclusivo de él y cuando yo termino la exclusividad después de 8 años, ¿Haciendo qué? era la imagen de Pepsi Cola. Yo estaba en el cine, en la radio, en la televisión, en los periódicos, en todos lados, en toda América Latina. Ok. Entonces cuando yo me sentía súper famoso, ¿cierto? Yo caminaba por la calle con Mario Moreno Cantinflas y decían, ¿quién es el güey que va con Chabelo? A ese grado, entonces cuando ya no me renuevan el contrato, pues yo dije, bueno, no importa, soy muy famoso. Carlos, 9 meses, a partir de ese momento, 9 meses no me dieron ni una entrevista. Tú no tenías programa. A lo mejor tú me hubieras dado una Claro. entrevista. Pero no me dieron ni una entrevista. Coincide esto con que yo me dedicaba a correr coches. Y ese era mi hobby. Y entonces llegó un día, y lo confieso, que no tenía para darle de comer a mi mamá. Me quedé sin nada. ¿No tenían lana tu familia? No, yo no vengo de familia acomodada. Del DF. No, yo vengo de León, Guanajuato. De León. De León. Y entonces, cuando me veo en la circunstancia, me acuerdo
que había un empresario puertorriqueño que tenía 2 años tratando de contratarme para Nueva York. Y yo le decía que no. Y me ofrecía, la última vez que me quiso contratar, me ofrecía $2,400 por un fin de semana. Y yo le dije que no. Y entonces, en esa desesperación de no tener para comer, le hablé por teléfono. Me robé una larga distancia en la oficina de Emilio Azcárraga. Le dije a la secretaria que se me permitía hacer una llamada, me volteé y marqué a Nueva York. Y me contestó Catalino, se llamaba Catalino. Digo, Catalino, estoy libre. Me dice, me caes como anillo al dedo. Vente, debutas el viernes en Nueva York. Le digo, ¿me pagan los 2,400? Me dice, no, tengo 400. Cuando tú tienes hambre, Carlos, se te nota en la voz. Y me fui. Me fue muy bien ese fin de semana y de ahí en adelante me pasé 5 meses haciendo unas giras mortales hacia Nueva York, Filadelfia, New Jersey. Me subían en un coche día y medio hasta Chicago. ¿Qué hacías en ese? Chabelo. Chabelo. Sí. Pero tenías como tu sketch o salías como Chabelo. No, yo hacía mi sketch y el elenco éramos Tongolele, Rolando la Serie y yo. Ese era el elenco. Pero ya no te pagaban los Pero 400. atascado, ¿no? Cada semana que me decía, ¿te quedas una semana? Échale. Miguelito. Terminé ganando $3,200. Pagué todas mis deudas y entonces un día me dijo Catalino, ¿te quedas una semana en Nueva York? Te pago todos tus gastos. Y empezamos la gira la semana que entra. Dije, me voy a México. ¿A México? Dice, en México no te quiere nadie. Le dije, pues yo me regreso a México y la voy a hacer en México. Y me regresé sin nada. Llegué a México y le fui a ver a Héctor Cervera, que era el gerente del Canal 5, Sí. y me dijo, agarra media hora. Y empecé la media hora de Chabelo, ahí empecé a escribir. ¿Te acuerdas de Entonces, qué año? Más o menos, no. No me acuerdo. No, okay. Hice 7 años y medio el programa todos los días. Y de ahí, ¿Antes del tío Gamboín? no, Ya me había separado el tío Gamboín. ¿no? Pero O sea, el tío Gamboín tenía su propio programa. Después, si él empieza después a hacer el tío Gamboín, después de estos 7 años. Ok. Entonces él y yo nos separamos en el 7º mes. En el 7º año de contrato, él se separa de mí. Yo pensé que me moría porque yo lo trataba, para mí fue mi papá. Y le sigo guardando el cariño de como si hubiera sido un padre para mí. Era un tipazo. Hey. Y le encantaba, yo me acuerdo, con don Luis se iban a las carreras de caballos. Sí, le encantaba jugar. Sí, El juego siempre le gustó. Y entonces yo me fui y regresé. Y de ahí empieza otra vez la profesión, la carrera en México y bendito sea Dios hasta el día de hoy, Carlos. Te medio adoptó don Luis, ¿no? Don Luis de Llano. O sea, eran Bueno, de ese grupo de te voy a actores decir por qué, porque yo lo conocí a don Luis. Cuando yo llego a México de 9 años, de León, vendía cigarros en el hipódromo yo. Ay, don Luis, sí. Y don Luis iba ahí. Sí. Y me acuerdo que don Luis de Llano llegaba, y era la admiración, porque llegaba con cada cuero de mujer. Era novio de las hermanas Caprino, creo que de las 3. Tienes razón. Entonces era así como, llegaba don Luis de Llano y llegaba con aquellos mujerones italianas que eran las hermanas Caprino. Y entonces ahí me conoció, yo le iba a comprar los boletos y tal. Y entonces cuando empieza la televisión era el jefe de nosotros. Sí. Era el que supuestamente sabía de esto. Don Luis, para el público, sí, No sabía. Mucho, eso sí. No me lo toques. Para el público que no sabe, don Luis es mi padre adoptivo, fue el que me formó, el que me hizo toda mi vida. Su hijo Luis es mi compadre, soy padrino de su hija. Yo a la fecha eso, bueno, lo sigo, cada vez que lo veo, un beso a lo don quiero Luis, mucho. porque él nos ve todos los martes. Pues seguramente yo le mando un saludo muy cariñoso y muy respetuoso porque sabe de verdad que es de las gentes que siempre he reconocido que son parte de mi formación. Sí. Bueno, regresemos. A ver, Javier. Ibas a estudiar medicina. Estaba estudiando medicina. Sí. Pero no, mi cabeza en el año 2000 y pico no hace congruencia que hace un estudiante de medicina jalando cables. Mira, Carlos, en Telesistema. yo empecé a trabajar desde los 6 años. Empecé en un rancho sembrando papas, coles, sandías, A ver, melones. ubícate 6 años. 6 años de edad tenía yo. No te creo. No. A los 6 años nadie trabaja. ¿Cómo que nadie trabaja? Yo trabajaba.
Yo trabajaba y ganaba 1.20 a la semana. De eso mi papá me dijo siempre, dale la mitad a tu madre y siempre te va a ir bien. Siempre le di la mitad a mi mamá de lo que yo ganaba. Soltero. Pero empecé a los 6 años. No, de 6 años no me podía haber casado. No, ya no es bobo. No me refiero a eso. ¿Ves, Andrés, lo que provocas? Sí. Ok, empezaste a trabajar. Y entonces a partir del momento que yo empiezo a hacerme cargo de los gastos de Javier, pues era la forma de ayudar a la economía de mi papá, de mi padre, de mi casa. ¿Él en qué trabajaba? Él era chef de cocina. Ok. Y entonces yo empiezo a trabajar y entonces termino de trabajar en el campo y entonces buscaba otra cosa y hice muchas cosas, Carlos. Entre todas León. ellas, En León. León. Y llego a México de 9 años y lo primero que hago... vino tu papá y tu mamá. Mi padre se vino a trabajar acá y después nos trajo a toda la familia para acá. Y entonces yo empiezo a trabajar por un vecino que trabajaba en el hipódromo, me lleva a vender cigarros al hipódromo. ¿Por qué sientes que necesitaban la necesidad de tus 2 pesos? Más que pensar de esa manera en aquellos años, yo pensaba que yo me sentía bien de no tener que pedirle a mi papá para mis camiones o para mis necesidades de ese momento de estudiante. Entonces yo terminé la primaria aquí en México, en la escuela Alberto Correa, y de ahí me voy a la universidad. Iniciación universitaria, hago los 3 años de secundaria en la iniciación universitaria, me paso a la preparatoria a San Ildefonso, hago 2 años, de ahí empiezo a hacer deporte. Y de ahí en la Facultad de Leyes, que era la única facultad que tenía un gimnasio. Y entonces de ahí me voy a la Facultad de Medicina en Santo Domingo. Hice el primero y el segundo. En el segundo año, entre el ejercicio, trabajar y estudiar como se tenía que estudiar, duré casi año y pico durmiendo 1 hora. Y entonces un día me dijo el doctor, me despertaban y yo no sabía quién era, ni qué estaba haciendo ahí, ni quiénes eran las gentes que me rodeaban. Esta lucha de segundos o de minutos, no sé cuánto tiempo duró, era muy, muy, muy fuerte. Y la segunda vez que me pasó, el mismo maestro me pidió que me hiciera unos análisis. Y nunca se me olvida que me dijo, estás a 1 hora, a un día, a una semana, a un mes, de tener una amnesia total, perder 17 años de tu vida y volver a empezar en ceros. Porque necesitas descansar. Ok, eso es lo que te... Eso es lo que me lleva a enfrentarme a mi papá, a un padre que era muy duro, muy como eran los padres de antes, pero que Dios lo tenga en la gloria. Y le dije, voy a dejar la carrera de medicina y dedicarme a actor. Como te decía hace rato, no creas que yo nací así. Así me dejó mi papá cuando yo le pedí esa. Imagínate. Vamos a hacer un corte comercial. Le voy a preguntar a Chabelo que me haga un favor. Que le pregunte a Javier o a Carlos si nos gusta el jazz y que presente al grupo Pangea y que hacemos un corte y regresamos. ¡Órale! ¡Vamos al corte comercial! Javier, a ver, antes del corte acabas de decir de que te preparas, ensayas, trabajas, escribes y por eso tienes el show de todos tus programas. Sin embargo, como mucha generación mía y un poquito más jóvenes, se tiene que identificarte, actor de televisión, pero no de tus programas, que es verdaderamente fantástico. Era la televisión que uno verdaderamente lloraba de risa.